Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ricardo Muñoz y el día de hoy vamos a ver una configuración breve sobre lo que es DMVPN o Dynamic Multipoint, más algunas otras opciones como el uso del protocolo NHRP, Network Resolution Protocol, y finalmente algo de IPsec para agregar seguridad en cuanto a autenticación y autenticación a estos túneles. Como sabemos, DMVPN consiste en poder establecer múltiples túneles de VPN de forma además dinámica, es decir, bajo demanda, entre los routers que lo soliciten. Contrario a lo que sería una configuración clásica, donde tengamos que definir de forma manual cada túnel que queramos establecer entre cada par de dispositivos. Sin mencionar que esto también sería una sobrecarga administrativa para la configuración en el caso de que debamos establecer, por ejemplo, solamente desde Hub 1, un túnel VPN hacia Hub 2, otro hacia el Spoke 2, otro hacia el Spoke 1 y lo mismo entre estos otros routers. Un escenario que se complicaría todavía más si además consideramos que los spokes muchas veces pueden tener sus IPs públicas por DHCP, de modo que sería imposible de adivinar para los routers centrales, los routers hub, cuáles van a ser estas direcciones en un momento dado. Entonces, ahí es donde entra el protocolo de NHRP, que nos va a ayudar en este caso a resolver estas direcciones dinámicas según las direcciones privadas o de overlay que nosotros configuremos para este tool. Entonces ya tenemos la parte básica de esta topología configurada, es decir, el direccionamiento en las interfaces, un enrutamiento por defecto hacia la nube de Internet, que en este caso es solamente el router ISP, así que podemos continuar con el resto. Entonces nos vamos a ir al router hub 1. Podemos ver de entrada cómo están configuradas las interfaces, ¿no? Pública en interfaz FAST00, lo que sería la red NVMe, y una IP privada en la interfaz LAN, la FAST11. Del mismo modo, revisamos los otros routers, pasa algo muy similar. En Hub 2 también tenemos una IP pública en FAST00, privada en la 1, LAN. Y en los spokes, si se fijan, aquí estamos con el detalle de que las IPs públicas FAST00 sí han sido obtenidas por DHCP, tanto en Spoke 1 como en Spoke 2, lo que significa que la próxima vez que estas interfaces se reinician, esta dirección podría variar también. Entonces no hay forma de que los routers Hub 1 y 2 conozcan a detalle cuáles son estas IPs en cualquier momento. Entonces, comenzamos ahora sí con la configuración de VPN. Y para esto vamos a arrancar con una configuración de los túneles GRE, muy similar a una configuración clásica, ¿no?, de túneles GRE point-to-point. Comenzamos definiendo la interfaz túnel, asignamos la dirección IP de la red de overlay, que es una IP privada, definimos un source para este túnel, en este caso es la IP o la interfaz pública, la que se conecta a Internet, y normalmente tendríamos que definir un tunnel destination, pero esto es para cuando el túnel sea o funcione en un modo point-to-point. Sin embargo, lo que nos interesa ahora es que sea multipoint, es decir, que no tenga un solo destino específico, por lo cual establecemos un modo de túnel GRE en multipoint. Vamos a hacer algo similar para los otros routers. Vamos con hub 2. Lo único que varía es su dirección IP de overlay. Vamos POKE 1 de la manera. Seguimos con POKE 2. ¿Ok? Y bueno, tenemos una configuración parcial, un poco incompleta, de lo que son estos túneles GRE multipoint. Seguimos con el problema de a qué destino nos vamos a conectar. Es cierto que ya hemos establecido que sea multipoint, pero entonces, ¿con qué multipoints? ¿Con qué otros? Es ahora que vamos a habilitar entonces para comenzar con lo que sería la fase 1
de DMVPN, estamos habilitando el protocolo NHRP. Arrancamos nuevamente desde el hub 1. En realidad, lo único que define la fase 1 son estos dos de, digamos, bueno, el tunnel key es opcional. Entonces comenzamos con el IP NHRP para habilitar este protocolo y definimos un Network ID, que esto es un valor local, es decir, estamos identificando en Hub 1 de todas las posibles redes NVMe cuál es la que vamos a usar. Estamos dando un ID 1 y estamos habilitando el enrutamiento de multicast a través de este túnel. Opcionalmente, podemos definir este tunnel key para poder dar un poco la seguridad con los otros dispositivos, ¿no? O menos como una especie de autenticación, aunque no tal cual. Continuamos con los otros routers en esta fase 1 y en VPN. Hub 2, fíjense que seguimos en la interfaz túnel, que es ahí donde estamos habilitando en HRP. Y en este caso también elijo un Network ID que es simplemente local. A propósito, estoy usando un valor que sea distinto al anterior. Pero el tunnel key sí tiene que coincidir. Lo mismo con el para NHRP en este caso. Vamos con el Spoke 1. Y aquí ya empezamos a ver alguna diferencia. Porque en este caso los spokes son routers clientes del protocolo NHRP. Por lo tanto, tienen que conocer quién o quiénes van a ser los servidores del protocolo. Hay dos formas de hacer esto entonces. Podemos hacerlo como está aquí en una sola línea y en NHRP, Next Hop Resolution Protocol, Next Hop Server, y establecemos como servidor al 192.168.0.1, que es la IP de overlay del túnel de Hub 1. Importante que esta sea la IP de overlay, es decir, la IP privada, para que lo busquemos como servidor del protocolo NHRP. A continuación lo mapeamos, hacemos una especie de resolución entre esta IP de overlay y su IP NVMe, es decir, la IP pública, y activamos también la opción multicast para este vecino. La otra opción es hacerlo por partes. Si se fijan, para el vecino o para el servidor 2, el hub 2, estamos habilitando únicamente la dirección IP como servidor del protocolo. En una siguiente línea configuramos el mapeo de su dirección overlay a su dirección NVMe. Y en una siguiente línea es que habilitamos la opción multicast para esta dirección NVMe. Ambas son válidas, es simplemente una. Continuamos con el Spoke 2. También tiene un Network ID distinto, pero el mismo tunnel key y la misma configuración de los servidores. Entonces, con esto estaría terminada lo que es la fase 1 de DMVPN, lo que significa que ya podríamos intercambiar tráfico entre estos dispositivos, entre los dispositivos extremos, finales, si quieren, siempre y cuando establezcamos todavía algún protocolo de enrutamiento o alguna forma en la que los routers spokes puedan conocer las otras rutas. Sin embargo, si hacemos eso en este momento, lo que va a ocurrir es que todo el tráfico, por ejemplo, de Spoke 1 y de Spoke 2, va a fluir siempre a través del Hub 1, únicamente. Entonces, todo el tiempo, Spoke 1 enviaría su tráfico a Hub 1 y Hub 1 lo devolvería por la misma interfaz hacia el router Spoke 2. Spoke 2 enviaría el tráfico a Hub 1 y Hub 1 enrutaría nuevamente hacia Spoke 1. Entonces, si bien funciona, nos damos cuenta de que es un poco ineficiente. Por eso que vamos a implementar la fase 3 de DMVPN. Y en este caso, lo único que hacemos, bueno, aquí estoy poniendo más comandos que son en realidad opcionales,
Pero lo único que importa, o lo que más importa, mejor dicho, es esta opción de IP NHRP Redirect. Esto funciona de forma muy similar a los mensajes ICMP Redirect, cuando el gateway detecta que hay otro router que es una mejor opción en la misma interfaz donde recibió el tráfico. Envía una notificación al cliente o al host origen para indicarle que hay una mejor opción y que pueden routar este paquete de mejor manera. Entonces, lo que va a ocurrir con esta opción, oh, perdón, nos estaba viendo la configuración, ahí la tenemos. Estamos usando el IP NHRP Redirect en Hub 1 por lo pronto, lo que va a hacer que cuando estos clientes intenten enviar tráfico a otro spoke, por ejemplo de spoke 1 a 2, esto va a llegar al servidor que es Hub 1 y Hub 1 va a hacer dos cosas en este momento. Primero, va a enrutar el paquete que se le está solicitando, si lo enviara por el ISP hacia Spoke 2, igual que antes, pero al mismo tiempo va a enviar un mensaje de NHRP de redirección al Spoke 1, indicándole que para llegar a esta red LAN, por ejemplo, hay una mejor opción de siguiente salto, que no es él, y que será la dirección 192.168.0.12. Entonces, lo que podría hacer el Spoke 1 es intentar resolver esta dirección de overlay a su dirección NVMA.13 para poder contactarse de forma directa con Spoke 2 y conformar su propio túnel sin la intervención posterior de Hub 1. Vamos a ver cómo lo hacen también los spokes, pero por lo pronto vamos completando la configuración en los hubs. Vamos entonces con Hub 2. ¿Tá? Y mientras tanto, bueno, vemos el redirect también. Y solo para comentar, estoy poniendo unos comandos comentados, en este caso el bandwidth, que es opcional, y también la MTU, solo para quedar claro o dejar claro que sí se pueden usar. Pero particularmente la MTU recomendaría no setearla de forma estática, ya que este es un valor que se ajusta de forma automática según vayamos configurando el túnel. Entonces, para hacer un breve repaso, recordemos que los paquetes IP tienen una MTU por defecto de 1500 bytes, que es justamente el tamaño permitido de payload en la mayoría de protocolos capa 2, como en Ethernet, por ejemplo. Lo que ocurre es que como el paquete original de IP se va a encapsular en un paquete GRE que tiene un encabezado básico de 4 bytes, entonces el paquete original no puede ser de 1500 bytes. Que se le sumarían 4, serían 1504, y esto ya no entraría en una trama Ethernet. Entonces el paquete original tiene que restar los 4 bytes de su tamaño total. Eh, Nos daría un resultado de 1496. Lo que hay que considerar es que después de encapsularse en GRE, ese paquete se va a tener que encapsular dentro de la red de transporte, en este caso la red NVMA, con otra dirección IP, o mejor dicho, otro encabezado IP, de acuerdo a la red pública. Esto le va a añadir otros 20 bytes al paquete total, por lo cual el paquete original debe restar esos 20 bytes de antemano. De 1496 quedaríamos con 1476, pero como hemos usado esta opción de túnel key, eso le añade otros 4 bytes de encabezado al encabezado de GRE. Entonces también se deben restar del paquete original, lo cual nos daría un resultado de 1472. Es de ahí que no recomiendo usar bueno, se puede usar con bastante cuidado, estando consciente de lo que estamos haciendo, pero mi punto es que como es un valor que se ajusta de forma automática, según las opciones que vayamos usando, hay que tenerlo muy en cuenta si es que lo vamos a definir de forma manual. Lo que sí podría convenir ajustar de forma manual, pero también hay que estar pendientes de la MTU que se ajuste, es el tamaño de los segmentos de TCP.
que básicamente, bueno, se refiere al contenido, al payload de un segmento TCP, así que habría que restarle 40 bytes a la MTU, 20 bytes del encabezado de TCP y los 20 bytes del encabezado IP, en el cual, bueno, del paquete original, en el cual se va a encapsular todo esto. Esto para evitar fragmentación de paquetes a futuro, ¿no? Lo cual puede generar una sobrecarga de CPU router. Y bueno, finalmente, de forma opcional también se está estableciendo la autenticación para protocolo NHRP con la contraseña Cisco. Estamos usando el tunnel key 1 para GRE y para el protocolo NHRP la contraseña. ¿Ok? Pero recapitulando, básicamente lo único que necesitamos hacer acá en la fase 3 es usar el IP NHRP redirect. Continuando con los spokes, de forma similar, aunque claro que los spokes no van a ser servidores, así que ese comando varía un poco. Ya no es un redirect, sino más bien el shortcut. Es decir, estamos indicándole al spoke 1 que cuando se le indique que hay un redirect, que hay una mejor opción para llegar a un destino, entonces puede intentar o debería intentar establecer un atajo, ¿no? Y establecer este túnel de forma directa con el otro spoke. Luego están las mismas opciones: bandwidth, MTU, adjust max segment size y la autenticación de NFTP. Entonces hacemos lo mismo en el spoke 2. 3. Habilitamos el shortcut. Las demás opciones también las... Ok, entonces hasta este punto ya tendríamos nuestra configuración completa o básica de DMVPN. Digo básica porque todavía no hay enrutamiento, no hay seguridad de IPsec, etcétera. Entonces, antes de que podamos intercambiar tráfico entre esta PC3 y la PC4, necesitamos las rutas que lo permitan. Si vemos las tablas de enrutamiento en este punto, por hub 1, solo están las redes conectadas, más la ruta por defecto hacia el ISP, conectada de la LAN, la red overlay, la red pública. Algo similar pasará en hub 2. También en los spokes. De momento no conocen las rutas hacia las otras redes. Entonces, rápidamente vamos a activar protocolo de enrutamiento como EIGRP. En este caso. En este caso espero que no haya mucho que explicar. No es el propósito tampoco de este laboratorio, de este pequeño video. Pero sí un detalle que vale la pena mencionar. Entonces, en Hub 1, estamos habilitando IGRP 100 con dos networks, dos interfaces, la LAN privada y la red de overlay. Es importante no usar la red pública porque no nos interesa establecer una adyacencia con el ISP, sino más bien con los otros vecinos en esta interfaz de tool. Ahora, vamos a tener un problema aquí cuando todo este enrutamiento esté funcionando. Y es que el Spoke 2, por ejemplo, va a publicar su red 10.04 a Hub 1 y Hub 1 la va a recibir en su interfaz Tunnel 1 desde esta red de overlay. Luego, si Hub 1 intenta publicar esa red a Spoke 1, tendría que hacerlo sobre la misma interfaz de overlay, lo cual está prohibido por la regla de horizonte dividido. Entonces, tenemos dos opciones. O desactivamos el Split Horizon, que muchas veces no es algo recomendable, hay que tener mucho cuidado, hay que estar conscientes de todo lo que va a ocurrir. En este caso podría ser algo relativamente seguro, pero me parece una opción mucho mejor habilitar un resumen de redes, ¿no?
para no tener la necesidad de publicar cada una de estas redes de forma individual. Entonces, tanto Hub 1 como Hub 2 van a publicar una red resumida hacia 10.0.0.0/16. Entonces, para eso entramos a la interfaz de túnel 1 y configuramos un resumen de EIGERP. De este modo, sí van a publicar un resumen que no es la red más precisa, justamente, pero les va a dar herramientas a todos los spokes para que puedan llegar a todas las otras subredes privadas, sin necesidad de deshabilitar o desactivar el Split Horizon. Ya vamos a tener esta información. Continuamos entonces con la configuración de Hub 2. Lo mismo en los spokes, solo que en este caso ya no necesitamos configurar el resumen, porque de nuevo ellos son solamente cliente. Ok. Entonces podemos revisar nuevamente, o bueno, de hecho ya vemos en pantalla que se están estableciendo las adyacencias de EIGRP a través de estas interfaces túnel. Podríamos más o menos verificar el correcto funcionamiento con Go bien. Y vemos que sí, el Spoke 2 ha establecido túneles inicialmente con Hub 1 y también con Hub 2. Sin embargo, todavía no tenemos un túnel con el Spoke 2. Esto porque no hemos solicitado el envío de tráfico. Pero podemos verificar ya sobre la marcha el funcionamiento. De hecho, ver algo interesante al respecto sobre los mensajes de redirect. Podemos hacer un trace route entre estas dos PCs. Entonces vamos a enviar un paquete desde la PC 3 hacia la PC 4 y ver qué ruta es la que sigue. Ojo que inicialmente no está establecido el túnel entre Spoke 1 y 2. Aparte que son dispositivos con direcciones DHCP. No habría forma de adivinar qué IP tiene cada uno. Pero estos clientes ya tienen una relación de NHRP con los servidores Hub 1 y Hub 2. Entonces a través de ellos, como también tienen una relación con Spoke 2, se puede hacer esa resolución. Entonces, vamos a ver trace 0.11. Fíjense que la primera vez que ejecutamos esto, el paquete va de la PC3 hacia su gateway. Del gateway pasa por el servidor 1, Hub 1, que aparentemente no debería porque estamos con la fase 3. Y posteriormente llega hasta el Hub 2. Posiblemente aquí el paquete ya se esté perdiendo por algún problema con las resoluciones ARP, pero eso no es importante por ahora. Ahora, no hacemos ningún cambio, simplemente repetimos el mismo trace y lo que podemos observar es que ahora el tráfico va directamente desde nuestro gateway hacia el router Spoke 2. Porque como dijimos, lo que ocurrió, oh perdón, no se estaba viendo. Entonces, en una primera repetición, un primer trace, vamos desde nuestro gateway hacia el Hub 1 y de Hub 1 hacia Spoke 2. Todo el paquete se perdió, seguramente por los ARPs, pero en un segundo trace al mismo destino, el paquete va por nuestro gateway y pasa directamente por Spoke 2. Omite el salto que sería el Hub 1. Y bueno, tenemos luego el mensaje del servidor o del host en cuestión. ¿Qué es lo que ocurrió entonces para que este traceroute nos muestre resultados distintos? Decíamos que ya con la configuración completa de DMVPN, fase 3, la PC3 inicialmente solo tiene un túnel con los servidores, en este caso Hub 1. Entonces el tráfico que tiene que enviar a la PC4 lo envía por acá.
Hub 1 entonces enruta ese paquete, o en este caso responde al mensaje de traceroute, manda su dirección IP y se queda anotada en Spoke 1, pero al mismo tiempo envía el mensaje de redirección. Le avisa a Spoke 1 que hay un mejor siguiente salto para conectarse a 10.0411. Entonces, lo que hace Spoke 1 es intentar establecer un túnel con esta IP de overlay 192.168.0.12, de modo que le consulta a su servidor Next Hop Resolution Protocol cuál es la dirección NVMe o dirección pública de esta otra IP de túnel. Hub 1 le responde, resuelve, y entonces Spoke 1 puede contactar directamente a Spoke 2. Spoke 2 también tendrá que hacer la resolución de la IP de overlay de Spoke 1 a su IP NVMe. Y una vez que hagan eso, ya pueden establecer un túnel de forma independiente sin la interacción de Hub 1. Por eso que ya el segundo trace recién muestra el funcionamiento de ese túnel. Bien, entonces estamos generalmente listos con esto, pero tenemos todavía un pequeño problema. Y es que, oh, perdón, no se estaba viendo. Terminal, ahí está. Entonces, si veíamos que el primer trace, en este caso, pasó por el servidor, pero el segundo trace ya va directamente por Spoke 2. Ahora decíamos, tenemos un pequeño problema, y es que todo el tráfico que está fluyendo a través de estos túneles DMVPN sigue estando en texto plano. No tiene mucha seguridad al respecto, sobre todo en cuanto a encriptación, para proteger la confidencialidad. Hay algunos mecanismos de autenticación que hemos puesto, algo leves, ¿no? Tanto para GRE como para HRP, pero sería bueno también establecerlo dentro de IPsec. Entonces, voy a comenzar con la última configuración de este laboratorio. Y bueno, se complica un poco porque estoy usando un router relativamente antiguo, donde algunos comandos no son soportados, algunos protocolos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poner ambas versiones de la configuración. Las versiones más recientes que no se soportan en este modelo las voy a dejar comentadas, exclamación, solamente como referencia. Entonces, lo primero que habría que hacer es definir un keyring que posteriormente sea usado por el protocolo Crypto, o mejor dicho, por el protocolo KE versión 2. Sin embargo, este es el problema que tenemos en este router, no está disponible. Entonces tenemos aquí la configuración de un keyring, podemos definir un hostname, un IP, y finalmente lo importante que es el pre-shared key. Sin embargo, en este equipo, sin necesidad de IKEv2, podemos definir el keyring, Crypto Keyring, DMVPN Keyring. Bueno, este es el nombre del keyring siendo configurado. Y lo que aquí está en varias líneas, aquí lo definimos en una shared key. Posteriormente tendríamos dos opciones, o definimos el hostname o definimos alguna dirección. En este caso prefiero usar la dirección 00000000 como una especie de por defecto para que pueda hacer match con cualquier otro host. Y la contraseña o la clave que va a ser syscom23. Acá. Y el siguiente paso, que tampoco está disponible en este modelo, sería definir el profile de IKEv2. Entonces usaríamos un cripto IKEv2 profile, el nombre del perfil, match identity remote address, una dirección IP. Para esta podría ser simplemente 4 ceros. El propósito de esto es identificar a hosts o a routers que intenten conectarse, establecer una asociación con mi router local. Por eso estos routes los considera como remotos. Por el otro lado, también necesitamos un identity local
para nuestro propio router cuando sea él el que quiera establecer la asociación de túnel con algún otro router remoto. La opción de Match Front Door VRF, en caso de que estemos usando estas opciones, podemos establecer el nombre de la VRF en cuestión o la palabra any instancia y los mecanismos de autenticación, tanto para mi router local cuando intente conectarse con otros routers, ¿no? O para routers remotos que intenten conectarse con mi router. En ambos casos puede ser una autenticación por una clave precompartida o por una firma, un signature de RSA. Finalmente, sobre todo para los pre-shared key, definimos el key ring local con el nombre que hayamos configurado. Pero todo esto, dijimos, no es compatible en nuestro modelo, que lo hacemos en una versión más simple, con una versión más simple, mejor. En realidad ya estaba hecho el ring. Ya generamos el key ring, la clave, con eso estamos listos por ahora. Lo siguiente sería definir el transform set. Y también en routers más modernos se usa una opción de comandos que no es soportada en este modelo, que básicamente es la misma que vamos a usar. La única diferencia es que después de todas estas opciones, perdón, después de todas estas opciones, en el mismo o en la misma línea define el modo de túnel IPsec que se va a usar, ¿no? El modo transporte o modo túnel. Entonces hacerlo así de forma consecutiva no es algo que se acepte en este modelo, por lo cual tenemos que hacerlo por partes. ¿Ok? Si reviso la primera línea, comienza como Crypto IPsec Transform Set, es decir, el conjunto de transformaciones que vamos a aplicar al tráfico original. Le da un nombre, en este caso DMVPN Transform, y continúa especificando los protocolos y sus opciones para el túnel VPN. En este caso, estamos eligiendo el protocolo ESP, Encapsulation Security Payload, con una encriptación AES de 256 bits. Además, dentro del mismo protocolo ESP, una autenticación por SHA-HMAC. Y debajo, recién definimos el modo de transporte para este túnel de VPN. Entonces ya tenemos el key ring, ya tenemos un transform set. Lo que falta es asociar. El ring es más o menos automático en este caso, pero el transform set tenemos que definirlo dentro de un profile de IPsec. Entonces definimos un crypto IPsec profile DMVPN, donde estamos invocando al transform set que ya hemos definido. Finalmente, bueno, en el caso de que estemos en un router un poco más moderno, también tendríamos que asociar el profile de IKV2 dentro de este profile de IPsec. Set IKV2 profile. Ahora, finalmente ya tenemos el perfil de IPsec que está asociado con el transform set que también tiene el keyring. Así que lo que falta es utilizarlo en alguna interfaz. Para eso nos vamos a la interfaz tunnel y llamamos al Tunnel Protection de IPsec con el profile que acabamos de crear, DMVPN IPsec. Entonces en unos momentos seguramente estarán expirando las adyacencias de EIGRP, ya que este router está solicitando autenticación, por dicho, de IPsec, tanto para autenticar como para encriptar, que procedemos a configurar los otros routers. Y vemos que ya cayó su túnel 1 con los vecinos Spoke 2, Spoke 2 y Spoke 1. Continuamos con esto, dando la
global en los demás routers. Ya sin dar mucha vuelta, creamos los rings. También los perfiles de, bueno, los transform set, el profile y el uso en las de la transform set, profile de IPsec, la interfaz de túnel que la está invocando. Lo mismo en Spoke 1, lo mismo en Spoke. Esperamos unos segundos y vemos como los túneles van subiendo nuevamente. Spoke 1 ya tiene el túnel con Hub 1. Pues debería subir Hub 2. Tanto en Spoke 2. Ok, aquí ya están los dos túneles. Un poco más. ¿Por qué no? Oh, obviamente no haya caído porque. Pero, oh sí, llegó a caer por lo visto el túnel 2. Entonces sí, se recuperaron estas adyacencias de IGRP y ya tendríamos nuevamente todo el tráfico fluyendo, pero de forma encriptada. ¿Cómo podemos verificar esto? En Spoke 1, por ejemplo, repetir primero el trace o podemos enviar simplemente pings, en este caso 0.11. Pero suele ser normal que se pierda por las restricciones de ARP, pero vemos que ya los siguientes siguen fluyendo. Entonces, en los routers, ya sean spokes o hubs, podemos usar un comando como show crypto IPsec security association. Nos interesa buscar los contadores de paquetes solamente encapsulados, pero encriptados o desencriptados. Entonces vemos que efectivamente este Spoke 1, por este túnel 1 de VPN, sí ha mandado paquetes que estaban encriptados y ha desencriptado también otros cuantos, lo cual confirma que el tráfico efectivamente está siendo protegido por IPsec. ¿Ok? Con eso concluimos entonces. Oh, sí, una pequeña recomendación entonces, antes de terminar, que si bien la topología que tenemos es relativamente sencilla, hay un detalle que estoy viendo y es que no hay una conexión que hayamos establecido entre Hub 1 y Hub 2, lo que en otros casos podría ocasionar algunos problemas. O de hecho, gracias a los resúmenes que tenemos, podríamos ver que si enviamos tráfico de Spoke 1 hacia la LAN de Hub 2, eso intentaría fluir inicialmente por Hub 1, porque ahí aprendió el resumen, pero Hub 1 no tiene un túnel establecido con Hub 2. No se ha establecido ninguno como cliente del otro, lo cual sí nos ocasionaría estos problemas. No podríamos llegar a esta otra red. Entonces, bueno, entendemos que tanto Hub 1 como Hub 2 seguramente estarán en la misma ubicación geográfica, por lo cual sería más factible establecer un enlace dedicado entre ambos para que puedan enrutar ese tráfico. De otro modo, sí, podríamos ver de configurar también una relación de cliente-servidor entre estos dos para que puedan enrutar el tráfico cuando sea necesario, ¿no? Incluso hacer las redirecciones para que se establezca de forma más eficiente. Ok, con eso concluimos entonces este video. Espero que les sea de utilidad. Si gustan pueden suscribirse al canal. Vamos a tratar de subir nuevos videos periódicamente.
Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias a todos y hasta la próxima.